universidad aquí. Bueno, yo creo que no. Pero yo tuve, por ejemplo, libros de texto, 2 que escribieron profesores de aquí. El de biología, que lo hizo el profesor Dualde, que fue director, y el de química, que lo escribió el profesor Morcillo junto a otros. Entonces, claro, eso te da como un contexto de la dimensión, porque eran libros que eran para prácticamente todos los institutos de España, y teníamos aquí a los autores. Luego la gente, o sea, profesores, con una pedagogía muy propia. Yo creo que no tenían así una pedagogía técnica, pero que eran capaces de explicar muy bien las cosas. Por ejemplo, tenemos un profesor de matemáticas, que era el profesor Navarro, que te hacía entender los temas dificilísimos de una manera muy gráfica, hasta el punto que él decía que era tan buen profesor que si suspendía a alguien se cortaba un dedo. Y él cogía la mano, decía solamente he suspendido a uno y tal, decían bromas, pero realmente hacía unas explicaciones tremendas. Y daba, por ejemplo, que luego yo creo que eso se quitó, porque yo participé en lo que fue un cambio del modelo del bachiller al modelo de la EGB y del BUP. Que entonces los institutos no hacían COU, yo estudié en otro instituto, una filial del Ramiro de Maeztu, pero luego pues hice aquí el COU. Y daba mucha importancia, por ejemplo, al tema de los conjuntos. Y llegaba a decía, es que dice, esto siempre se ha quedado como una anécdota y tal, dice, pero para saber pensar hay que saber la teoría de los conjuntos. Y yo recuerdo que esto, porque luego eso, digamos que se fue dejando así el tema de los conjuntos y tal, y yo tengo una hija que en la Universidad de Oviedo estudió matemáticas, y la primera charla que le dieron era ensalzando la necesidad de entender las matemáticas a través de la teoría de los conjuntos, que era lo que nos explicaba el profesor Navarro, que era este profesor. Luego teníamos otro, bueno, también decir que eran clases, que es otro cambio drástico, que parece que no, pero y más en esta edad, que es la adolescencia, la juventud, eran clases solo de chicos, aquí no había chicas. Entonces, que por ejemplo en BUP, y yo estudié también donde solamente estudiaban chicos en unos colegios, chicas en otro, pero en BUP ya se empezaron a juntar. En BUP se empezaron a juntar chicos y chicas, pero llegamos aquí, que era un instituto muy clásico, muy solemne, y todavía era solo de chicos. Entonces, bueno, pues eso que hacía salir, o por ejemplo yo venía en metro y formábamos un grupo, y era un mundo completamente diferente, donde no existían los móviles, donde creabas relaciones con gente con la que coincidías con los horarios, con chicas con las que quedábamos pues para seguir yendo y luego ya quedábamos, es decir, era otra historia. Por ejemplo, tuve otro profesor que para mí era muy bueno, era una persona muy carta, vamos a decir, que luego conocí a su nieta, precisamente a raíz del libro, que no sé cómo la llevó, pero se emocionó al ver que ahí salía de alguna forma las características de su abuelo, que era un gran profesor de filosofía, pero muy carca. De hecho, nos contaban, y él me lo ha corroborado, de que en aquel año hubo un grupo de profesores que quisieron quitar el crucifijo de las aulas, y otro profesor de filosofía, él apoyando, sacó la pistola y dijo, bajo mi cadáver, y esto no se quita. Es lo que nos contaba. Pero parece ser que nos ha corroborado que efectivamente era de fuerza nueva, tal y que cual. Entonces, fijaros qué época es una época de transición en el año 78-79, que se pasaba de una dictadura a una democracia. Todo esto llega también al sistema educativo, y él, por ejemplo, explicaba muy bien. Era una persona que esto... Y claro, algo que hoy es inimaginable. Por ejemplo, él llegaba a clase y nos mandaba a callar y rezaba. Y decía, bueno, antes obligaban a rezar, pero en aquella época ya dijo,
el que no quiera rezar se está callado y respeta. Y claro, eso yo lo cuento y pensaréis que es una historia, pero bueno, pues una generación anterior a la vuestra. Pero luego explicaba muy bien. Él era tomista y decía que explicaba hasta Santo Tomás, porque si él tenía razón, ¿para qué seguir con todo lo demás? Y que lo anterior era para llegar precisamente a, bueno, pues este filósofo, digamos, de la escolástica y todo eso. Y recuerdo que una vez, una de las anécdotas que a mí me acuerdo mucho, que nos preguntaba que qué había sido, o sea, él siempre entraba y primero hacía una pregunta. Entonces, a ver, tú contesta, tú tal. A veces discutíamos y en esta pregunta aprovechamos para montar jaleo, porque ¿qué era antes, el huevo o la gallina? Entonces él era una persona muy pausada, hacía así, ya todos a ver qué va a responder y decía, vamos a ver, si Dios crea todo, todo es todo. Luego crea el huevo y crea la gallina. Y un alumno le pregunta, dice, bueno, si Dios no existe, se queda así. Y entonces ese año fue la primera vez que explica, yo creo que la única, a Hegel. Y entonces, claro, dice, porque le dice, tú vas a contestarlo dentro de ya la casi final de curso. Y bueno, pues, y además él decía que como él participaba en los exámenes de la selectividad, no iba a haber problema porque una pregunta era de Santo Tomás para atrás. Así que no nos preocupáramos y que el otro lo dejáramos. Y entonces, claro, tesis, antítesis, pues coincidía, entonces él se mostraba orgulloso de que decía, ¿veis? Desde otro punto de vista le dan también la razón a Santo Tomás de Aquino.